Antes de comenzar, ¿verdad? Quiero darle crédito a quien lo merece. El bosquejo del material que se va a discutir hoy lo hizo la hermana Dari Román y me parece que es un trabajo excelente. Aparte de 2 o 3 cositas que yo le añadí, es el texto que ella generó, ¿verdad? Y me parece estaba inspirada por Dios cuando escribió esto. Así que pues, si sale bien es por ella, si sale mal es por mí. Así que, vamos, aquí estamos. Bueno, pues estamos en la... Hoy terminamos con la serie de cartas de Pablo, de Pedro, ¿verdad? Hoy estamos en el 3er capítulo de la 2ª epístola de Pedro. Y entiendo que las damas tampoco tuvieron la oportunidad de discutir el capítulo 2 de la 2ª carta, ¿verdad? Por lo menos los caballeros no llegamos al segundo capítulo. Esto discutió el primero. Vamos a decir bien poquito del segundo porque es lo relevante que se conecta con el 3er capítulo. ¿Se oye bien allá atrás? Sí. Bueno, pues en el primer capítulo, ¿verdad? De esta carta de Pedro, la 2ª de Pedro, ¿verdad? Estamos viendo en el primer capítulo que nos están haciendo una exhortación a vivir una vida santa, ¿verdad? Nos dice primero que todo lo que es para la vida y para la piedad nos es dado por Dios, pero nosotros tenemos que añadirle a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad amor fraternal y al amor fraternal amor. Eso es una exhortación que él hace, ¿verdad? Para que vivamos una vida santa y que seamos, no dejemos de dar fruto en el conocimiento del Señor, ¿verdad? También nos dice allí que Pedro está estableciendo claramente que él habla porque estuvo presente en el monte que se llevó a cabo la transfiguración. O sea que él está hablando de lo que él vio, a él no le contaron. Y él dice que también que los profetas corroboran todo también. Así es que uno, testigo ocular del Señor, ¿verdad? Y los profetas cuyas profecías se han cumplido hasta ese momento que él está hablando, y por la palabra de Dios sabemos que se seguirán cumpliendo sin fallar ninguna. Luego viene entonces el segundo capítulo, y en el segundo capítulo Pedro lo que habla es de los falsos maestros. ¿Cómo está Jesús Manuel? Dios le bendice, ¿no? ¿Alguien quiere leer por favor el 2 de Pedro capítulo 2 y verso 1? ¿Quién lo tiene por ahí? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ok, pues el segundo capítulo que habla de los maestros que van a venir, ¿verdad? Y que ya están Por ahí. y fíjense que dicen niegan al Señor que los salvó, ¿verdad? O sea que es algo serio. Y entonces eso trae la destrucción repentina y eso como que hace embocadura al tercer capítulo al que vamos a empezar ahora, ¿verdad? Es interesante decir primero que esta es la segunda epístola de Pedro. Desde los primeros siglos fue cuestionada su pertenencia al canon porque es un estilo de escribir totalmente diferente al primera de Pedro. Usa un lenguaje mucho más sofisticado, ¿verdad? Y finalmente se acepta como parte del canon por lo que hoy es la Iglesia Católica en el siglo IV. En el siglo VII es que lo acepta la Iglesia Ortodoxa
Y en el siglo XVI, cuando surge el movimiento protestante, vuelve a ser cuestionado por los protestantes, ¿verdad? Por el movimiento protestante, pero finalmente se acepta, a pesar de que hay argumentos que algunos creen que son válidos, pero la mayoría de los argumentos apuntan a que sí la escribió Pedro, esta segunda carta. Entonces, y una de las cosas que dice Pedro en la carta, en esta segunda carta, es que está en la segunda carta que le escribe. O sea, conecta la primera con la segunda. Vamos a ver aquí. Y lo que él quiere hacer, establecer en esta epístola, es una repetición esencialmente, porque ya él había hablado del Día del Señor, que es el tema de hoy, ¿verdad? En la primera carta la menciona 2 veces allí, pero entonces ahora quiere ponerle los detalles a esto, y él entiende que es necesario que se les repitan las cosas a las personas para que se las aprendan, para que las puedan recordar. Vamos a ver. Ángel, y es bueno recalcar que durante este periodo en que Pedro escribe y exhorta a los hermanos, había una persecución terrible en contra de los cristianos. Exacto. Y obviamente Pedro está trayendo una palabra de una confirmación de que se mantenga, ¿verdad? Que lo que ha aprendido va a tener un galardón. El galardón supremo es el que vamos a estudiar hoy. Exactamente. Pero la realidad es que no estaba fácil para los cristianos de ese momento, como no está fácil para muchos cristianos de hoy en día, ¿verdad? Con tanta persecución, burlas. Las burlas no se hicieron esperar, y de hecho estos falsos maestros, uno de sus argumentos principales era burlarse descaradamente de lo que se decía. Exactamente. Ese era el ambiente. Ese era el ambiente. Pero a pesar de que fue escrita en ese ambiente, es muy pertinente al día de hoy. Porque algunas de estas cosas las estamos ya viendo, ¿verdad? O sea, que Hay persecución. Hay de persecución. Y hay gente que se burla, o sea, de las cosas que hace la creencia de los cristianos. Así que los burladores andan por ahí. Vamos a empezar entonces con el capítulo 3. Tata, tú tienes el capítulo 3 ahí de Segunda de Pedro, para que lean los primeros 2 versos. ¿Los primeros 2? Los primeros 2, sí. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Okay. Vamos a ver, entonces, fíjense que empieza con la palabra amados. La palabra amado la repite 4 veces en este capítulo. Y eso le da a la carta un tono de amoroso, de ternura, o sea, no está regañando. Por el contrario, lo que está haciendo es exhortando con amor, o sea, no está peleando con ellos, no los está regañando. Dice que es la segunda carta, por lo tanto él está repitiendo algunas de las cosas, poniéndole énfasis, ¿verdad? A cosas que son realmente importantes, que no podemos pasar por alto, que no podemos ignorar, y a base de la repetición, él piensa que nosotros vamos a vivir con ella, ¿verdad? Vamos a estar conscientes de ella todo el tiempo. Fíjense, también dice limpio entendimiento, ¿verdad? Con exhortación, vuestro limpio, ambas despierto con exhortación, vuestro limpio entendimiento. Y ese limpio viene de pureza. Y hay un caso interesante que estaba explicando Dari, ¿verdad? Que en una época, alrededor de esa misma, del tiempo que se está escribiendo esto,
cuando se hacían las copas de oro, si de momento le salía una rajadura a una, para que no depreciara el valor, lo que hacían era que le ponían cera al sitio donde estaba la rajadura en la copa, y cuando usted lo miraba en la luz así, no se veía la rajadura. Entonces decía, si tú quieres saber el verdadero valor de algo, tienes que limpiarlo, lavarlo y quitarle la cera. De ahí sale el vocablo que nosotros usamos, sin cera. Es un caso interesante, ¿verdad? El entendimiento sincero está hablando aquí, ¿verdad? Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas. Él sigue repitiendo, ¿verdad? Tengáis memoria de lo que ha sido dicho antes. Repetición para que aprendas. Dice, para que recuerden lo que dijeron los profetas del Señor y por sus apóstoles, ¿verdad? Es la última frase. Por vuestros apóstoles. O sea, valida el mensaje de lo que dicen los profetas, ¿verdad? Y de lo que dice el Señor. Ahora, él procede entonces a lo que al problema que está planteando, que es la negación de la segunda venida de Cristo. Jesús Manuel, por favor, léete los versos 3 y 4 de segunda de Pedro. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Entonces, fíjense, sabiendo primero esto, o sea, lo primero que hay que reconocer que hay un problema, y dice que en los postreros días, y los postreros días son después de la muerte de nuestro Señor, ¿verdad? Hasta su segunda venida, ¿no? Así es que hay que reconocer que hay un problema, y en los postreros días es pertinente en este momento entonces. Dice que vendrán burladores, que era lo que hablaba Orengo ahorita. Ya tengo un comentario. Dilo. A la luz de su aparente retraso, los falsos maestros de los días postreros ridiculizarán la promesa profética sobre el advenimiento del Señor. Los padres es una referencia a los patriarcas del Antiguo Testamento o a los creyentes de la primera generación de cristianos. Okay. Y entonces dice que esas malas costumbres, ¿verdad?, de burlarse, dice que están andando en ese modo, ¿verdad? Es su estilo de vida. Y en sus propias concupiscencias, y eso siempre es bueno decir lo que es, los deseos de la carne, ¿verdad? Bueno, los burladores por excelencia de las cosas cristianas, precisamente lo que atacan es, mira, eso es cuento de camino, eso no va a pasar. Y tanto lo menciona Pedro hace tantos años atrás y sigue teniendo vigencia. Mucha gente lo que está hoy en día es tirándole a uno, tú sabes, mira, a uno le puede hablar de la venida del Señor y eso no va a ocurrir, cuánto llevan diciéndolo y por ahí por el estilo. Y tú sabes, es una crítica que uno la va a oír constantemente. Y es importante estar firme en creer esa promesa de que va a venir, porque tenemos la tendencia a los seres humanos a deteriorarnos. Si pensamos que una promesa no se va a cumplir,
caminamos a ver que la otra promesa tampoco se cumple. Así que Pedro hace hincapié en esto, de que hay que estar firme, y por eso él explica y argumenta en contra de esa pregunta que hacen los burladores: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Si alguna promesa nosotros pensamos que no se cumple, eventualmente nos vamos a desanimar, vamos a seguir pensando que otras no se van a cumplir, y eventualmente nuestra fe se deteriora. Así que, y si nuestra fe se deteriora, porque estamos impacientes porque no se ha cumplido algo que pensábamos que se iba a cumplir, entonces empezamos a hacer malas decisiones, ¿verdad? Es que la naturaleza nuestra es, somos desesperados, y el ser humano siempre ha sido el mismo a través de los tiempos. Yo les puedo dar un pequeño testimonio. Hoy estoy hablando mucho, fíjate. Siempre hablo un montón, pero bueno. Mi hermano, que ahora pues estamos orando por él porque está bien delicado de salud. Él tiene, en el 8 de enero del 69, tuvo este accidente que fallecieron dos. Él y otro compañero iban a matricularse al Colegio de Mayagüez en su segundo semestre de ingeniería. Y el otro muchacho que falleció, que está en la Universidad Católica, y este que está hablando no falleció porque el Dios le dio un sueño tan violento que no se salió de la cama, siendo un fiebre del Colegio de Mayagüez. Gracias al Señor, pues, no pasó. Pero mi hermano ha estado todo ese número de años convaleciendo. Él perdió la voz, él quedó en silla de ruedas. Pero yo, reflexionando en estos días sobre los acontecimientos, yo he repasado en mi mente todas las veces que mi hermano ha sido de bendición, a pesar de su condición, a muchos de la familia, particularmente a mí. Porque cuando yo tenía mis frustraciones, cuando yo me deprimía, yo iba donde él y él me daba sus consejos. Y yo estuve 17 años, hermano, en la Iglesia de Dios Pentecostal de Guánica, diciéndole al Señor: ¿por qué? Tan buen muchacho de la iglesia, y oye, ¿por qué no a otro y mi hermano? Y un día me hinqué al lado de la silla de ruedas de él a orar, y yo sentí del Señor que me dijo: Él está así para salvación, porque de otra manera se hubiera perdido. Y eso me tocó profundamente, y hasta ahí yo estuve diciendo al Señor: ¿por qué nos desesperamos? Exactamente, Nos desesperamos y queremos respuesta. Conozco otro testimonio de una hermanita que estuvo 54 años orando por el marido, hasta que finalmente le hizo profesión de fe. La naturaleza de nosotros es desesperarnos. Y ese pueblo que Pedro le está hablando, al igual que nosotros, estaba, imagínate, le están haciendo el juego los falsos maestros dentro del momento de la desesperación. Es acá, cuando van a coger estas cosas. Pues, fíjate que, pero ahora están cuestionando, ¿verdad? Pedro presenta que están cuestionando la segunda venida, pero en el Viejo Testamento también se había cuestionado el juicio de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 42, verso 3, fueron mis lágrimas y mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? El Salmo 79, verso 10, dice: porque dirán la gente: ¿dónde está su Dios? Jeremías 17:15, he aquí que ellos me dicen: ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. O sea que esta no es nada nuevo, la cuestión de cuestionar, ¿verdad?, las profecías y la palabra de Dios.
Dice, un verso dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio. O sea, ellos están diciendo no ha sucedido nada. Y si no ha sucedido nada, ¿qué están haciendo implícitamente? Negando que Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Fíjense, ¿se acuerdan del primer verso que leímos del capítulo 2? Que negarán al Señor, ¿verdad? Al que lo salvó. Están negándolo completamente. Entonces el argumento de Pedro contra esa duda, ¿verdad? Contra esa negación, contra ese cuestionamiento, está ahora en los versos 5 al 7. Batilde, ¿lo puedes leer tú? 5 al 7. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Okay. Pues, fíjense que empieza con estos ignoran voluntariamente. Y si uno ignora voluntariamente, ¿qué está haciendo? Es un olvido premeditado. O sea, es un olvido con todo el propósito, ¿verdad? Con toda la premeditación y alevosía. Y tiene la intención de desviar a los que creen del camino de la verdad. Así que todas las cosas están hechas aquí. Fueron hechos por la palabra de Dios. Y ellos, conociéndola, porque ya lo vimos que rechazan al que lo salvó, ¿verdad? A Jesús. Dice, cuestionan la validez de la palabra, así que están cuestionando la existencia de Jesús, el advenimiento de él y la palabra de Dios, la palabra de los profetas. Vamos a ver. Entonces Pedro les dice, ¿verdad?, que en la tierra proviene del agua y que en un momento dado el mundo pereció anegado en agua, haciendo alusión al diluvio universal, ¿verdad? Lo que quiere decir es que ya Dios hizo juicio una vez de aquella generación. Y nuevamente vuelve el punto de la burla. Cuando Noé estaba en su construcción del barco y la burla era constante. Correcto. Y ahora pues hay otro anuncio de destrucción distinta. Y hay burla también. Y hay burla también. Hay burla también. O sea que hay similitud y todo eso está en la palabra y ellos la conocen. Así que están ignorando todo premeditadamente. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Inclusive ellos, los que dicen estas cosas, están sostenidos por la palabra. En el momento en que Dios diga su palabra, ¿verdad?, dejan de existir. Así que todo existe y todo se sostiene por Dios. Ahora viene el argumento, ¿por qué se tarda esto? ¿Por qué se tarda? Roby, léete el 8 y el 9. Pasó, amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardarse, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjense que estos versos empiezan con "oh amados". Otra vez, ¿verdad? Habíamos dicho que amado se repite 4 veces en este capítulo. No ignoréis esto, sépanlo, apréndanlo, conozcanlo, recuérdenlo.
Para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y aquí viene algo interesante. Para Dios no existe el tiempo, la dimensión de tiempo no existe. Es algo que los humanos usamos. Y para darles una buena idea, ¿verdad?, de esto, creo que una informacioncita aquí. Ustedes saben que para nosotros un año significa el tiempo que se tarda la Tierra en darle la vuelta al Sol, ¿verdad? Y un día es una rotación de la Tierra sobre su eje, ¿verdad? 24 horas. Fue interesante, la Tierra viaja a 67.000 millas por hora alrededor del Sol y viaja dando vueltas en su eje a 1000 millas por hora. Y nosotros no sentimos nada y nada se mueve de su lugar, ¿verdad? ¿Quién lo sostiene? O en caso interesante, vamos a coger otro planeta, Júpiter. Júpiter viene después de Marte, la Tierra es el tercer planeta, luego viene Marte, ¿verdad? Viene después Júpiter, allá atrás. Júpiter, para que tengan una idea, si ustedes estuvieran allá y quisieran usar el tiempo como se definiría en Júpiter, tendrían que dividir la edad que ustedes tienen ahora por 11.3. Júpiter se tarda dándole la vuelta al Sol 11 años y 315 días con una hora de nosotros. Así que si usted vive allá, el tiempo no, el tiempo de acá, o sea, los ciclos, ¿verdad? Sí. La primavera, verano, otoño, invierno, son otras historias. A los 10 años uno está frito. Exacto, pero más sorprendente aún, uno dice, bueno, pues, pero que, pues debe ser 24 horas que le da. No, señor. Júpiter, siendo su circunferencia, ¿verdad?, la distancia alrededor, más de 10 veces que la Tierra, tarda en dar una sola vuelta alrededor de su eje 9 horas y 55 minutos. ¡Pasa! Es el planeta que más rápido gira alrededor de su eje. Esos parámetros son los que nosotros usamos para establecer el tiempo. Y esos dos planetas giran alrededor del Sol. No tienen 24 horas. Gira alrededor del Sol. Y si usted se va dentro de la misma galaxia, ¿verdad?, la Vía Láctea, que es la que nosotros estamos, se va a otro sistema solar, las historias son diferentes. Encontraron un planeta en otro sistema solar dentro de la galaxia que tarda 50.000 años de nosotros en darle la vuelta a su Sol. Dios está por encima de todos los soles. Así que, ¿qué sentido tiene el tiempo para Dios? Dios traduce estas cosas a sus kairos, ¿verdad? No es tiempo, es cuando las condiciones se cumplan, allí te mueves de un estado a otro. O sea que el tiempo es algo ridículo. Por lo tanto, el tiempo no puede ser una excusa, como dicen los burladores, de que mira, desde que el mundo se creó, todo ha sido igual. Pues no fue igual, porque hubo el diluvio. Siguen negando. Pero imagínate que no hubo el diluvio, como quiera. Para Dios no existe el tiempo. ¿Qué es lo que está esperando Dios? Que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Miren, en los Salmos también, en el Viejo Testamento se habla del concepto del tiempo para Dios. Esta es en la versión Dios hablar, por eso la voy a leer yo. En verdad, 1000 años para ti son como el día de ayer que pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Aquí es algo interesante porque si pensamos que todos los planetas, ¿verdad?, donde pudieran habitar algún ser viviente,
le están dando la vuelta a algún sol. Nosotros podemos pensar en Dios como el sol de justicia. Eso está en Malaquías 4:2. Nosotros todos giramos, vivimos alrededor de Dios y con Dios. O sea que es pensar en el tiempo como excusa para que las cosas no se cumplan no es válido. Es la paciencia que tiene Dios con nosotros. Ahora Pedro dice que, vamos al verso 10, dice que la certeza de su juicio es segura, ¿verdad? Verso 10, Zenaida. Léelo, Ana Laura, léelo, el verso 10. Nada más el verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Okay. El día del Señor vendrá. Pedro y los demás apóstoles usaban la imagen que había en el Viejo Testamento del llamado Día del Señor para llamarle a la segunda venida de Jesucristo. O sea que, ¿cómo yo te explico la segunda venida del Señor? Pues en términos de como lo hacían en el Viejo Testamento, para que tú lo entiendas, por eso tú lo conoces. Ahorita vamos a ver algunas referencias del Viejo Testamento hablando del Día del Señor. Los judíos pensaban que este mundo iba a vivir dos edades. La edad presente, ¿verdad?, que es totalmente llena de maldad, irremediable, por más que tratemos, siempre pecamos. Y una edad por venir, que sería la edad de oro de Dios, en donde hay una intervención completa de Dios. Él controla todas las circunstancias. ¿Cómo se pasa de una a la otra? Pues esa transición de la una a la otra, ellos la llamaban el Día del Señor. El día de venir era un tiempo de terror. Iba a venir sin advertencia. Eso era el pensamiento judío antes de Jesucristo, de la segunda venida, ¿verdad? Vamos a ver, Orengo, léete por favor Isaías 13, del 9 al 13. Entonces voy a asignar los demás que vamos a leer. Petra, por favor, Joel, capítulo 2 y verso 1. Joel, capítulo 2 y verso 1. Isaías 13. Del 9 al 13, perdóname. Del 9 al 13. Entonces, Jesús Manuel, allá te lee Sofonías. Sofonías capítulo 1, versos 14 al 18. Y entonces, la hermana ya que no sé su nombre, por favor lea Joel capítulo 2, verso 30. Vamos a ver cómo se referían al Día del Señor en el Viejo Testamento. Empieza Jesús. Isaías 13, 9. 9 al 13. Dice: he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y traer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la ignorancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Al 11. Sí. Haré más precioso el oro fino al varón, y más
espérate, me perdí. Y más el oro de Afil, Ofir, al hombre, necesito el Pablo también, hermano. Porque haré estremecer los cielos y a la tierra se moverá de su lugar y en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Ok, ya está bien hasta ahí. O sea, eso es impresionante. O sea, lo que dice es impresionante. Está fuerte Y ese Isaías, lo que está. Yo cuando leí eso se me pararon los pelos. O sea, cuando uno lo lee y lo medita, ¿verdad? Ese es el día del Señor de acuerdo a los judíos, a esa época antes de Cristo. Joel 2.1. Petra. Tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Tiemblen todos los moradores de la tierra. Y sigue. Ok. Ahora, Sofonías 1, 14 al 18. Cercano está el día grande de Jehová. Cercano y próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará ayer valiente. De ira aquel día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Entenebrecimiento. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las torres. Sí, sobre las altas torres. Y tributaré a los hombres. Atribularé a los hombres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata, ni su oro, ni su plata, ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su cielo. Porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Ok, fíjense, en todo momento estamos hablando de cosas terribles y se repite la cuestión del fuego. Y sabemos que Dios prometió que después del diluvio no iba a volver a hacer juicio con agua. Ahora el fuego, ¿verdad? En la promesa del fuego. Oye, y ahorita estamos hablando de estas edificaciones fabulosas que hay en Dubái y siguen construyendo como locos, y millones y millones de edificios más altos del mundo, la fuente más grande del mundo, todo lo más grande del mundo, y pensar que eso se va a achicharrar. Se va a achicharrar todo. Pero fíjate, esos son, ahorita vamos a hablar, porque ahorita podemos pensar en esas obras, ¿verdad? Vamos a leerlos primero, vamos a leerlos esto primero. Vamos a leerlo. Hay una de las frases, ¿verdad? En el verso 10 dice, los cielos pasarán. Alguien que me lea Apocalipsis 6, del 12 al 14. Ya estamos en el Nuevo Testamento y ahora Pedro dice, los cielos pasarán. Vamos a ver qué dice Apocalipsis sobre lo que dijo Pedro. Cuando Pedro habló, todavía no se había escrito Apocalipsis. Así que, ¿quién lo tiene? ¿Tú lo tienes? Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela del silicio. De silicio. Y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se revolvió de su lugar. Y el cielo se desvaneció como un pergamino. Eso es pasado, ya pasó. Lo que pasa es que él está bien, ahí estamos hablando de Apocalipsis.
Apocalipsis es profecía. Y Juan está viendo, Juan está escribiendo lo que él vio en la, ¿verdad? En la visión que tuvo de En Patmos. en Patmos, sí. ¿Verdad? Así que habla en pasado porque él, Juan, que es el que escribe esto, lo vio, Apocalipsis, lo vio. Así, por eso es que... Pero que ya pasó, no es porque va a venir. Pero si ya pasó, entonces ¿para qué? No, eso va a venir. Lo que pasa es que Juan, como lo vio, lo cuenta como pasado. La destrucción del Eso se fuego entiende, viene. eso se entiende. ¿Se entiende? La destrucción por fuego viene. La primera vez Dios mató con fuego, hasta dijo que no. Era con Con agua. agua. Era con agua. Ahora viene con fuego. Ahora es con fuego. Ahora es con fuego. Para el diluvio... Bueno, sea con agua, con fuego, viene destrucción. Si el hombre no se Antes que arrepiente. venga todo, ya todos lo hemos ido ya. No, que no. Entonces, en ese mismo verso 10 dice, los elementos serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, fíjense, es interesante porque usa la palabra elementos. Y en esa época no existía la tabla periódica de la... ¿Se acuerdan de la clase de química? Sí. La tabla periódica no existía. La famosa tabla. La famosa tabla periódica de elementos. Lo que él está hablando aquí son los componentes básicos del universo. Es lo que Pedro se refiere. Que podrían ser los elementos de la tabla periódica. Todo se va a quemar. Todo va a desaparecer. Así que está usando terminología que la podríamos usar hoy en día. Dime. Por primera vez observo que se caen las estrellas, dice literalmente. Obviamente lo que está diciendo aquí es que la destrucción va a ser del universo. La destrucción total del universo. Son palabras que no es solamente la Tierra, sino todo el sistema, el universo, tú sabes. Obviamente, Dios tendrá entonces un sitio especial reservado para los redimidos. Claro, exactamente. Bueno, por eso dice, cuando llega los elementos que son los componentes básicos del universo, los componentes básicos, como él dice, todo se va. O sea, el universo completo, hay destrucción total. Hay destrucción total. Y déjame decirte, hablando de las cuestiones del espacio, del universo, dicen que hay nuestra galaxia. Nosotros somos un punto que ni nos vemos en nuestra galaxia de tan grande que es. Y hay más de 1 millón de galaxias. Ese desierto es grande. Y si todo el universo se va a destruir. Y se ha demostrado científicamente Como anime. que Digo, ¿verdad? el universo está creciendo de tamaño. O sea que lo que conocemos hoy como tamaño, mañana no va a ser así, va a ser más grande. Eso ya Es otra cosa. eso es otro tema, pero Sí. lo que estamos hablando es algo que y Dios está sobre eso. ¿Y qué dice Dios que tiene en su mano? Tiene en su mano el universo. Y ese universo está creciendo y nunca se sale de la mano de Dios. Así que Los redimidos. Los- Vamos a tener redimidos de todas las partes del universo. Es posible. ¿sabe? Eso lo sabe el Señor. No somos Uno de Plutón que ahí hay. Debe estar medio congelado. Pero bueno. Entonces es interesante porque Orengo estaba hablando de allá en aquel país que tú mencionaste, Dubái. Kuwait, de esos edificios grandes, esas son las obras de la tierra. El verso 10 dice, serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Se puede pensar en esos términos, pero también usted puede pensar de las obras que nosotros, nuestras obras, lo que nosotros hacemos. Vamos a verlo en 2 de Corintios 5, verso 10. ¿Quién me lee capítulo 5 y verso 10? Raúl, por favor, léeme 2 de Corintios, capítulo 5, verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos el Tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho y estampado en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿No? Pues, basado en eso entonces, vamos a leer ahora 1 de Corintios, capítulo 3, versos 13 al 15. Sani, ¿tú lo tienes por ahí? 1 de Corintios. Corintios, capítulo 3, versos 13 al 15. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque en el día la declarará, pues por el fuego será revelada,
y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea que podemos hablar de las obras, las estructuras, ¿verdad? Físicamente, y también podemos hablar de cuál fue el fruto que nosotros vimos. Va a ser, o sea que tiene las dos caras eso, ¿verdad? Vamos entonces a ver qué nos dice Pedro. Pedro nos da una serie de consejos ahora. Todo esto va a pasar. Entonces, él nos está diciendo, o sea, no podemos ignorar que tenemos que creer la profecía de que Él viene, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer entonces mientras esperamos? Vamos a leer entonces los versos 11 al 18. Diana, tiene los versos 11 al 18, ¿lo puede leer? Puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos a ver aquí. Bueno, en estos versos los mandaré en corrido porque hay 7 enseñanzas que debemos ver, ¿verdad? Primero dice, si tenemos la certeza de que esto va a ocurrir, ¿verdad? Va a venir el día del Señor, debemos andar en santa y piadosa manera de vivir. O sea que, y ya nos había dado un la en el primer capítulo, ¿verdad? Diciendo a la fe, a la virtud. O sea, ahí está el secreto de eso, ¿no? Nosotros esperamos, sigue diciendo en los versos del 11 al 18, nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Tenemos que esperar con esperanza, así está, anhelando que se cumpla su promesa por una sola razón, porque Él es justo, ¿verdad? En el diluvio salvó a Noé y a los otros 7, ¿verdad? En Sodoma y Gomorra, cuando quemó, salvó a Lot y a su familia, ¿verdad? A los justos siempre los salva. Ahí está la evidencia ahí, ¿verdad? Así que para nosotros, si vivimos una vida santa, pues deberíamos estar anhelando ese día, el día del Señor, ¿verdad? Apresuraos para la venida del día de Dios. A ver, ¿cómo nos podemos apresurar para la venida del día de Dios, del día del Señor? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo? No te oigo. Evangelizando. Hola, aquí. Vamos a ver. Y ofrendando. Aquí estamos. Nosotros siempre nos sacamos un peso del cine. Sí. Pero le pagan por las mujeres. ¿Cuánto? Saca el de 20. Pagan por las mujeres. Estamos en esta hora. Esto no.
Ok, ya. ¿Cómo es el nombre tuyo? Se me olvida. Javier, por favor, búscate Mateo capítulo 24, el verso 14. Porque vamos a explicar ahora por qué es correcto lo que dice Robin. Verso 14, Mateo 24 y verso 14. Entonces, por aquí, búscate Mateo 28, los últimos dos versos, 19 y 20. Javier, léete. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Ahí está el secreto, ¿verdad? Y será predicar el evangelio. ¿Y cuál es ¿qué es lo que dice el capítulo 28, versos 19 y 20? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, el fin del mundo viene después de que se haya evangelizado, ¿verdad? Todo el mundo. Y no es opcional, hay un mandato, la gran comisión. Tenemos que evangelizar, ¿verdad? Así que esa es la labor de nosotros. Y hay otra cosa más que si ¿verdad? No estamos evangelizando, podemos hacer. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Orar para que cada día más se conviertan. Así que nos apresuramos al fin del mundo con eso. Y deberíamos apresurarnos porque la promesa es que el deseo de pecar se va, la guerra que tenemos contra la carne, como yo digo, contra la chuleta, va a ser se va a acabar. Va a haber un mundo de justicia. Es la justicia de Dios. Nuestro amigo de Santo Domingo dice: en el cielo no hay hospital, no va a haber enfermedades. Así que deberíamos estar anhelando ese tipo de cosas. Dime, José. ¿Sí? ¿Puedo? Sí. No sé, me parece que estamos hablando como desorganizados, pienso. Porque en la venida de Jesús, el pueblo de Dios será levantado. Eso No hay fin del mundo todavía. ¿no? El orden que dijimos que tenía el día del Señor era el siguiente. O sea, viene el arrebatamiento, Ajá. luego Esa viene, parte me la aprendí, luego empieza el juicio, Ajá. que termina con el Armagedón, con la batalla de Armagedón, Bueno, ahora estamos bien. y la segunda venida del Pues Señor. era yo que estaba Ok. desconectado de esa parte de ahí que me habían mencionado. Así que Porque ese el fin tiempo del mundo- ocurre primero, ¿verdad? Porque ese fin del mundo, inclusive habrá de pasar 1000 años en que Satanás habrá de ser El reino milenario del Señor. Sí. sí, habrá de ser cadenado, ¿verdad? Y por 1000 años en la tierra no van a haber tentaciones ni habrán engaños, porque Satanás y sus demonios ya no van a estar aquí, pero lo van a volver a soltar. Sí. Dios lo va a volver a soltar. Y es ahí donde entonces viene la guerra, ¿no? Sí. Donde viene entonces la guerra entre los santos de Dios, los ángeles, el ejército de Dios contra los impíos que después de haber soltado a Satanás hayan querido volver otra vez a irse en contra de Dios. Es ahí donde yo entiendo que puede haber el fin del mundo. Sí, Digo, de esta tierra. Bueno, tendríamos que entrar en Apocalipsis y Daniel para poder estudiar eso, ¿verdad? Pero nuestra esperanza debe ser que el Señor
El que ha de venir vendrá. La realidad que ha de es que venir va a venir vendrá, ¿verdad? y va a haber destrucción. Y va a haber destrucción. La realidad es esa, va a haber destrucción. Pero los que vivan sanamente, vivan piadosamente, tienen la promesa de que van a estar con el Señor. Vamos a ser levantados. ¿Ok? Yo creo eso. Ok. Dice después los versos 11 al 18, en la otra enseñanza: procurar con diligencia ser hallado por él sin mancha e irreprensible, en paz. Sin mancha significa procurar no fallar. No quiere decir que vamos a ser perfectos, vamos a fallar, pero tenemos que procurar no fallar. O sea, hacer la diligencia de procurar no fallar. ¿Ok? Está en el camino, ¿Ah? buscando. El camino todo el tiempo, Sí. Exactamente. Esa es una buena manera de ponerlo, ¿verdad? Te caes, pides perdón, Sí. como sabes que Él perdona, ¿verdad? Sí. Y eso está en primera de Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Así que vamos a fallar, pero tenemos que procurar no fallar. Pregunto. Hacer el esfuerzo. Pregunto. ¿Estará tanto Pablo como Pedro en estas escritos que hay aquí de ellos sobre ese comportamiento en el cual nosotros nos tenemos que someternos a él si queremos ser arrebatados? ¿Me equivoco? Estoy loco. Sí, si queremos ser arrebatados, tenemos que vivir así. Como indica aquí. Pero todas las promesas se van a cumplir cuando llegue el fin del mundo. O sea, y eso nosotros queremos que se cumplan todas. Pero ya lo que no estemos aquí no nos tenemos que preocupar. Exactamente. Ya empezamos, ya tenemos una esperanza viva, ¿verdad? Claro. Eso fue lo que dijo en la primera carta a Pedro. Por la resurrección de Jesús tenemos una esperanza viva. Entonces, entendiendo que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, o sea que no podemos desesperarnos, que si bien tenemos que esperar, es por el bien de otros, ¿verdad? Por eso tenemos que evangelizar y tenemos que orar para que muchos se conviertan. Fíjense lo que dice Romanos 3:25, una parte del verso dice: a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En su paciencia, ¿no? Pablo lo está diciendo. O sea que Dios es paciente. Lo vimos, por ejemplo, cuando estudiamos a Jeremías, ¿verdad? Que Dios fue bien paciente, mandó profetas para que se enderezaran, y él fue paciente, pero eventualmente se agotó su paciencia y vino el juicio sobre el pueblo de Israel, ¿verdad? En las manos de los babilonios. En Romanos 2:4, la versión donde Dios habla hoy dice: tú desprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios, sin darte cuenta que es precisamente su bondad la que te está llevando a convertirte a Él. Así es que el tiempo es bueno, no es bueno desesperarse, hay que tener paciencia. Sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Sabemos, dices, sabiéndolo de antemano, Pedro nos está diciendo, eso va a venir quien te trate de sembrar la duda, va a venir quien te trate de arrastrar con él al pecado, porque el que peca ya sabemos que le gusta arrastrar a otro con él en el pecado. Un reto para ellos. Exactamente. Es un reto para nosotros, es un reto para ellos desde el punto de vista de tratar de arrastrarlos. Para nosotros el reto es resistirlos, ¿verdad? Claro. Pero tenemos, ya lo dijo Pedro en la otra, tenemos todo lo que hay, que se necesita en la vida y en la piedad, no fue dado. Así que tenemos que usar las herramientas que nos han dado. Fíjate que
hay que velar que no caigamos, pero esto no quiere decir que vamos a perder la salvación. Lo que no debe caer, lo que no debe decaer es nuestra relación con Dios. Así que orando, ayunando, leyendo la palabra, ¿verdad? Y hay otro factor que es importante, porque para crecer espiritualmente, ¿verdad? Orar es necesario, ayunar ayuda muchísimo, pero hay que pasar un tiempo escuchando. A veces nos envolvemos en oraciones larguísimas y no le damos tiempo al Señor, o sea, no le damos la oportunidad al Señor de escucharle. Eso lo recomiendo por un hermano de la otra iglesia donde yo estaba, me dijo así, oye, cuando ores, espera un ratito después y verás cómo viene la contestación, ya sea así, sea no, sea después. Eso viene. Lo aprendí y lo recomiendo porque a mí me sirve mucho. Sencillamente orar y quedarme ahí y decir, ok, Señor, ¿sabes? Mi corazón, mis oídos, todo mi ser está abierto para ti. Dime. Comentario del versículo 16. Sé cuidadoso en cómo manejas tu Biblia. Reconoce que el ignorante distorsiona la verdad. Sé cuidadoso con las enseñanzas que escuchas. Mídelas por medio de la palabra de Dios. Exacto. Sí, tenemos que pasarlas por el sedazo de la palabra de Dios, todo lo que escuchamos. Entonces el último consejo que da Pedro en esos versos del 11 al 18 dice: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, pues, crecer en la gracia, ya yo hablé de que, ¿verdad?, orar y buscar, darle la oportunidad a él de que se exprese. A veces no le damos la oportunidad. Adquiere conocimiento. Y aquí el conocimiento, que es interesante, ¿verdad? Esta palabra es bien clave en todo este capítulo. Si se buscan el tercer versículo de segunda de Pedro, habla, los primeros dos son la salutación. Así que el tercero es el que empieza con la enseñanza. Y lo primero que habla es de conocimiento. Y si se buscan el versículo 18 que acabamos de leer ahora, habla de conocimiento. Y la palabra conocimiento se repite 4 veces más en la epístola completa. Así que él empieza y termina con conocimiento de esa epístola. Y la repite 4 veces más en el medio. Y siempre es el conocimiento del Señor. Y la vez anterior hablamos, ¿verdad?, de que había 2 tipos de conocimiento. El conocimiento intelectual y el conocimiento espiritual. Hay que pasar primero por el conocimiento intelectual, ¿verdad?, leer la Biblia, aprender, y luego pasarla a mejorar la relación con Dios. Ese es el conocimiento del espíritu, ¿verdad?, que da en el espíritu. O sea, poner en práctica espiritualmente y físicamente lo que aprendemos. De ahí que encontró una serie de cosas. Dice conocimiento. ¿Cómo se adquiere conocimiento? Y señaló aquí. Unos dicen que de forma repetitiva o memorística. O sea, que es cuestión de repetir las cosas muchas veces para memorizarlas. Otros dicen que por condicionamiento. O sea, si te pongo a una situación muchas veces, tú aprendes, adquieres el conocimiento para bregar con esa situación. Otros dicen que en la interacción con el objeto de conocimiento, tú interaccionas con una persona y la conoces, por eso oramos con Dios y lo escuchamos para interaccionar con él, tener el conocimiento del Señor, ¿verdad? Otros dicen que aprendemos cuando algo resulta interesante, lo que nos llama la atención, lo aprendemos.
Gary termina esto muy bonito, dice, no importa la forma de adquirir conocimiento, lo importante es que lo hagamos, que lo tengamos. Y si nos vamos a Josué, capítulo 1 y verso 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Todo te saldrá bien. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Hasta aquí está el material que tenemos. Dime, Javier. Yo quería decir también que es importante congregarnos. Exacto. Lo más importante. Yo estoy trabajando con un muchacho en el trabajo que me dice que no se tiene que congregar. Porque dice, yo hablo con Dios en mi casa y no tengo con qué congregar. Sí. Entonces, es importante congregarse. Alguien que se busque en términos de lo que él está diciendo, Hebreos 10, 24 y 25, alguien que lo pueda encontrar. Porque es muy cierto, lo que pasa es que voy a buscar el fundamento que dice, estás en lo cierto. ¿Eh? Lo tengo. ¿Lo tienes? Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando el congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ah, viste, Javier, lo importante, qué tan cierto es lo que tú dices. Ahí está claro, no dejando de congregarnos, y más aún cuando veis que aquel día se acerca. Importante, ¿ves? Gracias por la contribución, eso estuvo muy bueno. Hay una cosa también, cuando tú haces un hibachi, tienen todos los carbones prendidos por el cielo. Pero tú sacas un carbón y ese se apaga. El resto se queda prendido, ese se apaga. Pero si no se apaga, como tú dices, la luz es menos. ¿Sabes? No es la cantidad, pero está todo prendido. Pero si hay uno nada más, no se apaga, pero es menos. Claro, se va apagando poco a poco. Y hasta se puede se apaga de cantazo. Para mí no quiere decir eso, para mí que el crecimiento espiritual no es el máximo, no crece espiritualmente como debe crecer, sino que es menos el crecimiento. La fe. El mundo ataca muy fuerte, demasiado. Los demonios y el diablo están atacando este mundo bien fuerte. Si no nos congregamos, perdemos, nos quedamos débiles y el mundo. Es que el diablo no existe, nosotros somos los para ¿Qué no existe? El diablo no existe, nosotros Eso somos no existe. los malos. La Biblia. ¿Cómo no existe? Para mí Dios existe, Dios es real. No, Dios no existe, Dios es. Pues Dios es real, Dios es real, pero el diablo Dios existe es. como tú pienses, como tú actúes. Eso depende de ti. Sí, pero sí, Satanás es. Mira, eso es un tema, el que está hablando Zenaida, es un tema del que yo escuché una predicación de casi 2 horas. Lo que tú estás hablando es un tema bien extenso. Bien extenso. La cuestión de si existe el mal o no existe. O sea, ¿no? La Biblia dice que existen seres malos, pero sí, hay maldad en nosotros. Y entonces, para explicarlo suavecito, rapidito, ¿cómo uno describe la oscuridad? Alguien que me diga la definición de oscuridad. Falta de luz. Uno no habla de las características, habla de las características de lo otro. La maldad es no hacer la voluntad de Dios. ¿Qué ocurrió? Pero el ser malo existe. La Biblia lo pone bien claro, que existe un ser maligno que está en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué ocurrió en el jardín del Edén? Exactamente. Sí. Por eso la Biblia dice exactamente. Ese es el mejor ejemplo. Por eso hay que ponernos la armadura, ¿verdad? ¿Qué ocurrió en el jardín del Edén? Hablemos de Dios y el Altísimo, ya. Sí, no le demos más importancia. No vamos a terminar la clase hablando del diablo y si existe o no existe. Digo, creo yo. Dime. Un comentario bien breve. Se alinea con el principio de la clase. La advertencia de Pedro viene alineada en que en los primeros tiempos vienen tiempos peligrosos.
vendrá gente enseñando cosas extrañas. Y por eso nosotros tenemos que ser alertados. Porque el mismo Señor dijo, vuestro adversario es el diablo. O sea, es palabra de Jesús. Él dijo, hay un adversario. Pero no, la misma corriente teológica a través de los siglos comienzan a traer cosas extrañas. Que nos dicen, no es esto, no es esto, no es. Pero nosotros siempre debemos estar, independientemente de las posiciones teológicas, está claro lo que Jesús dijo. Exactamente. Dijo, hay un adversario, cuídate de él, vino a matar, a robar, a destruir. Claro. Y siempre Si él dijo que lo las hay, corrientes teológicas, muchas de ellas lo que van a tratar es lo que mismo hizo en el Edén. Con que Dios te dijo. Sí, a Yo cuestionar te digo otra cosa. lo que dice, que suena exactamente. bonita, que se parece. Y no Que hay nada- apela a los sentidos de uno. Y los sentidos de uno tiran para el monte. y no hay nada que se parezca tanto a la verdad como una mentira bien disfrazada. Exactamente. Entonces tenemos que ser cuidadosos porque al fin y al postre el cielo y la tierra pasan, pero lo que el Señor dijo No pasará. Si él dijo que el diablo no existe, Si es del cual Jesús. pensamiento malo, nosotros tenemos que rechazarlo. Pero lo importante es que a pesar de que el mundo sea destruido al final de los tiempos, si perseveramos en Cristo, seremos salvos y estaremos con Él. Aleluya. Se cumplirá la promesa. Está bien, lo tenemos que Y cuidar. recibiremos la- Cuidado. Ok. Amén. Si no hay más ningún comentario, oramos entonces para Vamos, cerrar la clase. vamos a ver. Y terminamos bastante bien. Ay, Dios No mío. pasamos mucho. Gracias. Mira, nos quedamos con la cara, ¿viste? No, el tema de la palabra de Dios siempre pique y se extiende, como digo yo, siempre podemos hablar. Bueno, ok. Aquí yo alcanzo.